Hola, hola, amante del open source. Te habla Draimeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y Draimeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hablar de una tarea que seguramente ya te has encontrado. Vamos a hablar de SE Linux en un servidor CentOS Linux versión 7.5. SE Linux viene pues la sigla SE Linux viene de las palabras Security Enhanced Linux. Es un módulo que trae nuestro kernel que lo que hace es tener un control más avanzado de la seguridad de nuestro servidor open source. Este tiene sus pros y sus contras. Hay veces que, imagino, te puede haber pasado que te pasas días, horas o mucho más tiempo buscando un error por el que no te funciona tu servidor CentOS y nada, quedas con el error, todo lo tienes perfecto y cuando por último te da por deshabilitar ese Linux ves que todo funciona perfectamente. Entonces la parte buena es que tienes más control de la seguridad por medio de este módulo directamente en el kernel, pero tienes que tener mucho control sobre él porque a veces la propia seguridad de ese Linux va a bloquear tus servicios o tu configuración. Por eso a veces es hasta recomendable deshabilitarlo. No es que lo deshabilites en todos tus servidores, pero sí tenlo ahí como una posible opción. Vamos a ver entonces cómo trabajar con SE Linux. Para este video te lo voy a mostrar en un servidor CentOS que ya tengo instalado. Es CentOS versión 7.5.18.04, la última versión actual. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta con SE Linux es dónde está el directorio de configuración. Muy bien, el directorio de configuración de SE Linux está en etc sysconfig SE Linux. Esta es la ruta default de la configuración de SE Linux. Si le damos un ls, realmente es un link simbólico al directorio SE Linux. Bien, entonces podemos, antes de trabajar en este directorio, podemos ir directamente al directorio de SE Linux, que en este caso es etc SE Linux. Este es realmente el directorio de configuración, aunque en la documentación no te van a hacer referencia a etc SE Linux, sino a etc sysconfig SE Linux. Bien, hay que aclarar esto. ¿Ok? Cuando vemos el contenido de etc SE Linux, encontramos el archivo config, que es donde vamos a hacer las modificaciones para habilitar o deshabilitar SE Linux. Y tenemos otros directorios, un temporal, un final, un target y un semanage.conf. ¿Ok? Entonces, eso es lo que contiene el directorio. ¿Cómo podemos ver actualmente en qué estado tenemos SE Linux? Bueno, SE Linux tiene tres estados, básicamente: Enforce, Permis o Disable. ¿Ok? Por default, te lo vas a encontrar en modo Enforce. ¿Cómo podemos saber en qué estado está? Con un comando get enforce nos va a devolver el estado en que tenemos SE Linux en este momento. Bien, esa es la forma más rápida de saber en qué estado tenemos nuestro servidor con SE Linux. Una forma que nos da más información, porque pues aquí solo nos dice enforce, es con el comando sstatus. Si le damos sstatus, él nos va a mostrar mucha más información. De entrada nos dice que está activo o enable. Algo muy importante, nos dice o nos recuerda cuál es el directorio de SE Linux, en este caso etc SE Linux. Nos dice el modo en que está actualmente, que es enforce. Bien, con eso ya sabemos
en qué modo tenemos o cómo está ejecutándose en este momento SE Linux. Si queremos mucha más información, pues lo podemos hacer en modo verbose, pasándole el parámetro a SE status -v. Y aquí nos va a dar mucha más información, nos va a decir los contextos de procesos y de archivos. Bien, así tenemos mucha más información. Ya con el conocimiento de en qué modo tenemos SE Linux, podemos jugar o podemos cambiarnos, por así decirlo, entre los modos permis o enforce de SE Linux con el comando setenforce. Voy a borrar pantalla un momento. Entonces, si nos queremos cambiar del modo de SE Linux a modo permissive, ejecutamos setenforce 0. Y si ahora verificamos con un SE status, él nos dice que ahora tenemos el modo está en modo permissive, que es el modo 0. Bien, si lo queremos cambiar nuevamente a enforce, le pasamos a setenforce el parámetro 1. Y si verificamos ahora con ese status, nos dice que estamos en modo enforce. Esto es para cambiarnos en tiempo real a uno de estos dos modos. Bien, ninguno de estos dos modos va a deshabilitar por completo SE Linux. Al contrario, el enforce es el modo recomendado y el que va a tener más políticas. Y el modo permissive es un poco más suave, por así decirlo, menos restrictivo de SE Linux. Ya con eso, si queremos deshabilitar por completo SE Linux, tenemos que editar el archivo config. Para eso lo editamos en el directorio etc SE Linux config. Este es el archivo de configuración fundamental o primario de SE Linux, y aquí tenemos la orden SE Linux y por default viene en modo enforce. Aquí arriba nos dice que este valor lo podemos cambiar por uno de estos tres valores: enforce, que es el modo default, permissive o disable. Disable básicamente lo va a deshabilitar por completo. Si eso es lo que queremos, eliminamos aquí el parámetro enforce y le escribimos disable. Bien, ya con esa modificación guardamos cambios y tenemos que reiniciar nuestro servidor para que este cambio tome efecto. No es suficiente con modificarlo, tenemos que reiniciar para que este cambio a disable tome efecto en nuestro servidor. Esperamos unos segundos, nos volvemos a conectar a nuestro servidor CentOS Linux. Esperamos. Bien. Nos conectamos nuevamente a nuestro servidor CentOS. Y si ahora ejecutamos un SE status, nos dice que SE Linux está disable. Es decir, ya tenemos deshabilitado por completo SE Linux. Si después por X o por Y queremos volver al estado anterior de SE Linux, pues tenemos que nuevamente editar el archivo config dentro del directorio etc SE Linux y cambiar la variable SE Linux a uno de estos dos valores, o a enforce o a permissive. Bien, volvemos a guardar cambios, reiniciamos nuevamente nuestro servidor, con lo que ya quedaría nuevamente funcionando SE Linux. ¿Cómo sabemos si tenemos un problema con SE Linux? Pues básicamente al mirar los logs de alguno de nuestros servicios, por ejemplo voy a mirar en Message, cuando miramos al final de los logs o en los logs como tal, si buscamos algunos errores de nuestro servidor,
Por ejemplo, vamos a mirar acá. Esto fue cuando acabamos de reiniciar nuestro sistema. Si miramos más arriba, por ejemplo, este es un problema de ese de Linux que está bloqueando el acceso o los permisos a este archivo. Bien, este es uno de los tantos problemas que pudieras llegar a tener con ese de Linux. Claro que esto se puede solucionar dándole permisos, pero bueno, es el tipo de cosas que tienes que estar pendiente en tu administración. Bien, ya queda en ti si quieres mantener desactivado o activo ese Linux. ¿Ok? Como recomendación, lo ideal es usarlo, pero tenlo siempre presente. Si en algún momento tienes problema con algún servicio, verificar el estado de tu SD Linux y los logs de tu servidor open source. Bueno, recapitulemos qué hicimos. Vimos qué es SD Linux, cómo trabajar con SD Linux en un servidor CentOS Linux. Con eso llegamos al final de este video y si aprendiste algo, si te gustó este video, pues te voy a pedir que me regales un me gusta. Además, si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, este tipo de información, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí debajo lo puedes hacer. Y muy importante, no se te olvide darle clic a la campanita. Así el sistema te notificará cada vez que yo publique nuevo contenido aquí en mi canal. Por último, pero no menos importante, compártelo. Recuerda que la información es poder y compartida mucho más. Te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes qué te ha parecido el video de hoy. Si trabajas con SD Linux, si ya lo conocías, si al contrario no lo conocías aún. Bien, chao chao y nos vemos en internet.